Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, hipotiroidismo no quiere decir que usted tenga que ser obeso. Hipertiroidismo no quiere decir que usted tenga que ser flaco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a explicar un poco sobre el tema de la relación que existe entre la tiroides y la obesidad o la delgadez, o ser muy delgada, ¿no? En efecto, hay cierta relación, pero no es una línea directa. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjese, algunas personas han observado que la gran mayoría de las personas que tienen problemas de obesidad, pues tienen tendencia al hipotiroidismo. O sea, el hipotiroidismo es una epidemia gigante. En el libro El Poder del Metabolismo, estoy hablando mucho del hipotiroidismo y estoy hablando mucho del hipotiroidismo y de una cosa que llaman hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que es un hipotiroidismo que no se detectan las pruebas de laboratorio. En otras palabras, que cuando su médico lo manda a hacer una prueba de laboratorio de la tiroides, le van a medir unas hormonas que se llaman TSH, que quiere decir hormona estimuladora de la tiroides, Thyroid Stimulating Hormone, que se produce en el cerebro, otra que se llama la T4, que se produce aquí en la glándula tiroides, y otra que se produce de esa, que se llama la T3, que es la que es activa y la hace adelgazar. Cuando le miden esas tres hormonas, le están midiendo a ver si usted tiene hipotiroidismo. Desgraciadamente, como se explica aquí en el libro, el hipotiroidismo subclínico no detecta esto. Esto no le dice si usted tiene hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico se detecta mucho tomando la temperatura del cuerpo. O sea que hay personas que esto sale bien, esto sale bien, esto sale bien. El médico le dice, no tienes nada, tu tiroides está bien, y sin embargo la persona está deprimida, está gorda, está sin energía, duerme mal, padece de insomnio, tiene estreñimiento, tiene la piel reseca, perdió interés en su pareja sexual y tiene todos los síntomas clásicos de hipotiroidismo. Sin embargo, la prueba de laboratorio dice que no. Por lo tanto, muchos médicos que desconocen este tema de hipotiroidismo subclínico, pues llegan a la conclusión de que es un paciente hipocondriaco, que quiere decir que se está quejando de algo que no tiene, y le meten entonces un antidepresivo que ahí se acaba de fuñir, porque entonces ahora sí que va a engordar, porque nada engorda más que un antidepresivo, con que lo que llaman un... ¿Cuál es el término científico? Es un... Dios mío, ahorita ya le digo, ya mismo lo digo. Tiene un término científico los antidepresivos, ¿no? Es que no lo uso mucho. Pero anyway, el hipotiroidismo subclínico es una epidemia. Es una epidemia, en mi entender, lo que yo he visto en los Natural Slim, casi el 50% de la población lo tiene. Usted le toma la temperatura a las personas normales y una persona que no tenga hipotiroidismo, pues la temperatura siempre va a estar bien cercana a 97.8, a 98 grados, 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados, normal. Sin embargo, la gente a veces promedia aquí 35,5, acá promedia en 97.4 y así. Y usted los ve que los toca, las manos están frías y están sin energía. Ok, ahora, el hipotiroidismo como tal se asocia mucho con la obesidad. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que tienen un cuerpo bien gordito, pues muchos de ellos padecen hipotiroidismo. Así que hay una relación. No obstante, usted va a encontrar casos de personas que tienen hipotiroidismo y son bien delgados. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que sea delgado? Y una persona delgada puede decir, yo no puedo tener hipotiroidismo, no puedo tenerlo porque yo soy delgado y el hipotiroidismo es de los gordos. No es verdad. Voy a explicarle ahora por qué no hay una relación verdaderamente tan directa entre ser hipotiroide y ser obeso. La gran mayoría da la casualidad que sí lo son, pero es más casualidad que relación directa de una cosa es igual a la otra. No lo es. Una persona, yo conozco personas que tienen un hipotiroidismo severo y sin embargo son bien delgados. Y se refleja en el hecho de que su cuerpo no puede hacer grasa. O sea, es al revés. Le explico por qué. Fíjese. Todos nosotros tenemos lo que llaman, es una individualidad bioquímica. La individualidad bioquímica básicamente lo que dice es que todos no somos iguales. En otras palabras,
que lo que le hace bien a usted en la dieta no necesariamente me hace bien a mí. Lo que le hace bien a su esposo no le hace bien a la esposa. O sea, existe tal cosa como la individualidad bioquímica, que quiere decir que todos internamente no somos iguales. Los factores genéticos, los factores de deficiencias vitamínicas, deficiencias de minerales, son completamente distintos. La forma en que el cuerpo crea energía es que, por ejemplo, cuando usted come carbohidratos, pues los carbohidratos producen glucosa, ¿no? Esa glucosa se descompone y cuando esa glucosa se descompone, entra lo que llaman el ciclo Krebs, es el ciclo de creación de energía dentro de la célula. Ese ciclo Krebs, por un lado, tiene lo que llaman se llaman acá oxaloacetatos. Es un lado del ciclo Krebs, un lado de creación de energía. Este lado que se llama oxaloacetatos, este lado produce energía. De hecho, produce energía en forma de electrones, corriente. Y produce una cosa que se llama ATP, que es trifosfato de adenosina, que es la energía que usted siente. Ahora, el otro lado del ciclo de creación de energía dentro de la célula produce acetato. Así que uno hace oxaloacetato, otro hace acetato, y aquí es que se produce la grasa. Si este lado produce demasiado acetato, de aquí es que sale la grasa de su cuerpo. Quiere decir que cuando una persona está gordita, es porque este lado está sobreactivo y este lado está menos activo. Ok, ahora, el ciclo dentro se desbalancea. Cuando usted come grasa, la grasa se suma a este lado de los acetatos, y cuando usted come proteínas, parte de las proteínas van para este lado, pero la gran mayoría van a ir para este lado, ¿no? Ok, ahora, el truco para que una persona no engorde es que si estos dos lados de creación de energía, el de oxaloacetato y el de acetato, que es lo que está pasando dentro de la célula en lo que llaman el ciclo Krebs, el ciclo Krebs es el ciclo de ácido cítrico que se estudia en la química, que es la creación de energía dentro de la célula. Cuando esto está balanceado y no hay demasiado de un lado ni demasiado del otro, se produce una energía que es estable. Cuando hay una energía estable, la persona no está ni gorda ni flaca. Pero cuando eso se desbalancea, pues la persona puede terminar o demasiado gordo o demasiado flaco. A mí me llega gente que se me queja de que están muy gordos. Ok, pues se trabaja con la ayuda del poder del metabolismo o con diabetes sin problema, porque el 85% de los diabéticos está sobrepeso. Pero también me llega gente que se le ve las costillas y me dice, mire, mi problema, yo sé que usted se especializa en obesidad, pero mi problema es que estoy muy flaco. No, se me ven las costillas, no puedo echar cuerpo. Aunque haga ejercicio, no puedo echar cuerpo. Entonces, todo eso es un problema de creación de energía. Un cuerpo demasiado gordo, un cuerpo demasiado flaco, es simple y sencillamente un cuerpo que tiene problemas de energía. Una persona puede tener hipotiroidismo y si el ciclo está incompleto de un mineral como magnesio, como calcio, como cromio, lo que sea, este ciclo se desbalancea o hacia un lado, hacia el otro, y eso va a determinar si va a ser un cuerpo delgado o un cuerpo muy obeso. En fin, no tiene necesariamente que ser que tú tienes hipotiroidismo y sea gordito. Puede tener hipotiroidismo y ser demasiado flaco. Si usted tiene hipertiroidismo, que es al revés, que la tiroides va demasiado acelerado, también puede ser gordito, aunque generalmente el hipotiroidismo le da a usted que usted es demasiado delgado. Sea como sea, esta es la realidad. Es lo que pasa dentro del cuerpo, lo que pasa con el metabolismo, y es una individualidad bioquímica lo que cuenta. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.